Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 18. Recuerdos del pasado. Hia Penhallow se hallaba sentada tras el escritorio en la oficina del cónsul, iluminada por los rayos del sol que caían sobre Alacante. Las agujas de las torres de los demonios brillaban al otro lado de la ventana, rojo, dorado y naranja, como esquirlas de cristal. Su rostro mostraba la misma calidez que recordaba Diana, pero parecía que por ella habían pasado mucho más que 5 años desde la Guerra Oscura. Su pelo negro, que llevaba elegantemente recogido en la coronilla, estaba sembrado de canas. Me alegro de verte, Diana, la saludó, mientras le indicaba con un gesto de la cabeza que tomara asiento en la silla frente a su escritorio. Tus misteriosas noticias nos han despertado la curiosidad. Ya lo supongo. Diana se sentó. Pero esperaba que lo que tengo que decirte quedara entre nosotras. Ya no pareció sorprendida. Aunque, de estarlo, tampoco lo habría demostrado. Ya veo. Me pregunté si se trataba de la posición de director del Instituto de Los Ángeles. Supongo que querrías asumirla, ahora que Arthur Blackthorne ha muerto. Sus elegantes manos se movían nerviosas mientras apilaba papeles y colocaba plumas en sus cubiletes. Fue muy valiente por su parte ir a la convergencia solo. Lamenté oír que lo habían matado. Diana sintió. Por razones que ninguno de ellos conocía, el cadáver de Arthur se había encontrado cerca del lugar de la convergencia destruida, cubierto por la sangre que se había derramado por el corte del cuello y con manchas de icor, que Julian afirmó que eran la sangre de Malcolm. No había ninguna razón para contradecir la suposición oficial de que había intentado un asalto en solitario a la convergencia y resultó asesinado por los demonios de Malcolm. Al menos Arthur sería recordado como un valiente, aunque le pesaba que hubiera sido incinerado y enterrado sin que sus sobrinos y sobrinas estuvieran allí para llorarlo. Lo cierto era que nadie más en todo el mundo sabía que se había sacrificado por su familia. Libby le dijo que esperaba poder organizar una ceremonia en su memoria cuando todos fueran a Idris. Diana también lo esperaba. Ya no pareció impresionada por el silencio de Diana. Patrick recuerda a Arthur de cuando eran niños, dijo la cónsul, aunque me temo que yo no llegué a conocerlo. ¿Cómo lo llevan los niños? ¿Niños? ¿Cómo explicar que el segundo padre de los Blackthorne había sido su hermano mayor desde que tenía 12 años? Que Julian, Emma y Mark ya no eran niños en absoluto, después de haber sufrido más que muchos adultos en toda su vida. Que Arthur Blackthorne nunca dirigió el instituto, y que la idea de que necesitaba ser reemplazado era una broma, una conspiración terrible. Los niños están destrozados, contestó Diana. Su familia ha sido dividida, como ya sabes. Lo que quieren es regresar a Los Ángeles, su hogar. Pero no pueden regresar mientras no haya nadie dirigiendo el instituto. Por eso pensaba que tú. No quiero ser yo, la interrumpió Diana. No estoy aquí pidiendo trabajo. Pero tampoco quiero que sean Sarah Dearborn ni su padre. Eso quieres, repuso Gia. Su tono era neutro, pero los ojos le brillaban de interés. Si no son los Dearborn ni tú, ¿entonces quién? Si se permitiera regresar a él en Blackthorne. Gia se irguió en el asiento. ¿Y qué dirija el instituto? ¿Sabes que el consejo jamás lo permitiría? Entonces, deja que Aline dirija el instituto, repuso Diana. Ellen podría quedarse en Los Ángeles como su esposa y estar con su familia. La expresión de Gia era tranquila, pero agarraba el borde del escritorio con fuerza. Aline es mi hija. ¿Piensas que no quiero que vuelva a casa? Nunca he sabido lo que piensas, respondió Diana. Y era cierto.
No tenía hijos, pero si hubiera sido su hermana la exiliada, no podía imaginarse quedándose sin luchar con dientes y uñas para que regresara. Cuando exiliaron a Ellen y Aline eligió ir con ella, pensé en dimitir de cónsul. Explicó Gia. Sabía que no tenía el poder de cambiar la resolución de la clave. El cónsul no es un tirano que puede imponer su voluntad a los que no la aceptan. En general, diría que eso es bueno. Pero te diré que, desde hace algún tiempo, desearía poder ser una tirana. Entonces, ¿por qué no dimitiste? No me fiaba de quién podría reemplazarme, contestó Gia simplemente. La paz fría era muy popular. Si el cónsul que me sucedía así lo quisiera, podría separar a Line de Ellen, y aunque quiero que mi hija vuelva a casa, no le quiero romper el corazón. Además, incluso les podría ir peor. Podrían juzgar a Aline y a Ellen como traidoras, y condenar a muerte a Ellen. Y quizá también a Aline. Todo es posible. Su mirada era oscura y pesada. Me quedo aquí, donde puedo interponerme entre mi hija y las fuerzas más oscuras de la clave. Entonces, ¿no estamos del mismo lado? Preguntó Diana. No queremos lo mismo. Gia la miró con una leve sonrisa. Lo que nos separa, Diana, son 5 años. 5 años que he pasado tratando de que el Consejo reconsidere su decisión. Ellen es su ejemplo. Su modo de decir a los seres mágicos, mirad, nos tomamos la paz fría tan en serio que hasta castigamos a los nuestros. Siempre que se vota sobre el asunto, me derrotan. Pero ¿y si se presentaran otras circunstancias? ¿En qué otras circunstancias estás pensando? Diana movió los hombros para descargar la tensión de la columna. Jace Gerondale y Clary Fairchild fueron enviados a Fera en una misión, explicó. Era una suposición a medias. Durante su estancia en el instituto, Diana había visto el contenido de sus mochilas, ambas estaban cargadas de hierro y sal. Sí, contestó Gia. Hemos recibido varios mensajes desde su marcha. Entonces te lo habrán contado, continuó Diana. La plaga en las tierras del reino Celi. Ya estaba en vilo, con una mano planeando sobre la mesa. Solo el inquisidor y yo sabemos lo que me han dicho, repuso. ¿Cómo sabes? Eso no importa. Te lo cuento porque necesito que creas que sé de lo que estoy hablando. Sé que el reino Celi odia a los Nefilim, y que ha encontrado alguna fuerza, algún medio, que inutiliza nuestros poderes. Ha conseguido que haya partes de su reino donde las runas no funcionan, donde los cuchillos serafines no se iluminan. Ya frunció el ceño. Jace y Clary no mencionaron nada tan específico. Y no han tenido contacto con nadie excepto conmigo desde que entraron en la tierra de las hadas. Hay un chico, continuó Diana. Un mensajero de la corte Celi. Kieran. También es un príncipe no Celi. ¿Sabe algo sobre los planes de su padre? Está dispuesto a testificar ante el consejo. Ya la miraba perpleja. Un príncipe no Celi testificará en representación de la corte Celi. ¿Y qué interés tiene la corte Celi? La reina Celi odia al reino Celi, explicó Diana. Más, al parecer, de lo que odia a los cazadores de sombras. Está dispuesta a ceder las fuerzas de su ejército para derrotar al reino Celi. Para erradicar su poder y hacer desaparecer la plaga de sus tierras. ¿Y eso por la bondad de su corazón? Y alzó una ceja. A cambio del fin de la paz fría, contestó Diana. Ya soltó una seca carcajada. Nadie aceptará eso. La clave. Todo el mundo está harto de la paz fría excepto los más fanáticos, afirmó Diana. Y no creo que ni tú ni yo queramos verlos ganar poder. Ya suspiró. ¿Te refieres a los Dearborn? ¿Y a la cohorte? He estado un tiempo con Sarah Dearborn y sus amigos centuriones en el instituto. Sus opiniones no son nada agradables.
Gia se puso en pie y se volvió hacia la ventana. Ella y su padre buscan que la clave vuelva a una perdida edad dorada. Un tiempo que nunca existió, cuando los subterráneos sabían cuál era su lugar y los nefilim gobernaban en armonía. La verdad es que el pasado era un tiempo violento, en el que los subterráneos sufrían y los nefilim con compasión y empatía por ellos eran atormentados y castigados simplemente por eso. ¿Cuántos son?, preguntó Diana. ¿La cohorte? El padre de Sara, Horace Dearborn, es un líder no oficial, contestó Gia. Su esposa está muerta y él ha criado a su hija para que siga sus pasos. Si consigue ser el director del Instituto de Los Ángeles, ella lo dirigirá con él. Luego hay otras familias, los Larkspur, los Briestock, los Crosskill. Están repartidas por el mundo. Y su objetivo es continuar restringiendo los derechos de los subterráneos. Crear un registro, darles un número. ¿Prohibir que se casen con cazadores de sombras? Diana se encogió de hombros. Va todo junto, ¿no? Primero das un número a la gente, luego le reduces los derechos y rompes sus matrimonios. Luego... No. La voz de Gia se había endurecido. No podemos permitir que eso ocurra. Pero Sara ha sido aclamada como la gran nueva cazadora de sombras de su generación. La nueva Jace Herondale. Desde que mató a Malcolm. Diana saltó de su asiento. Esa mentirosa no mató a Malcolm. Sabemos que Emma no lo hizo, repuso Gia. Regresó. Sé perfectamente cómo murió, le aseguró Diana. Consiguió resucitar a Annabel Blackthorne. Y ella lo mató. ¿Qué? Gia parecía anonadada. ¿Es la verdad, cónsul? Diana. Necesitarás pruebas de que lo que dices es cierto. Un juicio con la espada mortal. El mayor temor de Diana. No, rehusó rotunda. ¿No serían solo mis secretos los que saldrían a la luz? ¿También los de Julian? ¿Los de Emma estarían todos acabados? Piensa en cómo puede interpretarse esto, replicó Gia. Suena como si estuvieras buscando una manera de mantener el Instituto de Los Ángeles bajo tu control desacreditando a los Dearborn. Se desacreditan ellos solos. Diana miró intensamente a Gia. ¿Conoces a Sara? ¿De verdad crees que mató a Malcolm? No, contestó ella después de un momento. No lo creo. Fue hasta un armario de madera tallada que estaba arrimado a una de las paredes del despacho. Abrió un cajón. Necesito tiempo para pensar en todo esto, Diana. Mientras tanto, sacó una gruesa carpeta de color crema llena de papeles. Este es el informe de Sara sobre la muerte de Malcolm Fade y el ataque al Instituto de Los Ángeles. Quizá puedas encontrar algunas discrepancias que nos permitan desacreditar su historia. Gracias. Diana cogió la carpeta. ¿Y la reunión del consejo? ¿La posibilidad de que testifique quieran? ¿Lo hablaré con el inquisidor? De repente, ya parecía aún mayor de lo que le había parecido antes. Vete a casa, Diana. Te convocaré mañana. Deberíamos haber traído a Drew, comentó Libby, de pie en el interior de la verja de Blackthorn Hall. Estos son todas sus fantasías de película de terror hechas realidad. Resultó que Blackthorn Hall se hallaba en una barriada de Londres, no lejos del río Támesis. La zona que lo rodeaba era corriente, casas de ladrillo rojo, paradas de autobús con carteles de películas, chavales en bicicleta. Después de pasar días atrapados en el instituto, incluso un Londres desconocido hizo que Kit se sintiera como si acabara de volver a la realidad tras un sueño. Blackthorn Hall estaba cubierto por un glamour, lo que significaba que los mundanos no podían verlo. Kit tuvo una especie de visión doble cuando lo miró por primera vez. Podía ver un parque privado, agradable y aburrido sobreimpuesto a una enorme casa con unas paredes altas y grandes puertas,
las fachadas ennegrecidas por años de lluvia y falta de cuidados. Entrecerró más los ojos. El parque desapareció y solo quedó la casa. Se cernía en lo alto. Miraba a Kit un poco como un templo griego, con columnas que sostenían un pórtico arqueado frente a una gran puerta de doble hoja hecha del mismo metal que la valla que rodeaba toda la propiedad. Era alta y acabada en afiladas puntas. La única entrada era la puerta de la verja, que Tai había abierto rápidamente con una de sus runas. ¿Qué significa esa?, preguntó Kit, señalando, cuando la puerta se abrió soltando una nubecilla de óxido. Tai lo miró. Ábrete. Eso podría haberlo supuesto, masculló Kit mientras entraban. Una vez dentro de la propiedad, miró a su alrededor maravillado. Los jardines podían estar abandonados, pero se veía donde había habido rosales, y balaustradas de mármol sobre las que descansaban enormes jarrones de piedra de los que colgaban flores y malas hierbas. Por todas partes había flores silvestres, era hermosa a su manera, extraña y abandonada. La casa en sí era como un pequeño castillo. El círculo de espinos que Kit reconoció como el escudo de la familia Blackthorne estaba estampado en el metal de la puerta principal y en lo alto de las columnas. Parece encantada, dijo Libby, y subieron la escalera delantera. En la distancia, Kit pudo ver el círculo negro de un estanque ornamental. Alrededor había bancos de mármol. Una única estatua de un hombre envuelto en una toga lo miró con ojos vacíos y preocupados. Aquí solía haber toda una colección de estatuas de diferentes dramaturgos y poetas, romanos y griegos, explicó Libby mientras Tai se ponía a trabajar en las puertas. El tío Arthur hizo llevar la mayoría al Instituto de Los Ángeles. La runa de apertura no funciona, informó Tai al tiempo que se incorporaba y miraba a Kit como si supiera todo lo que éste estaba pensando. Como si supiera todo lo que Kit había pensado alguna vez. Había algo en ser el centro de atención de la mirada de Tiberius que asustaba y excitaba al mismo tiempo. Tendremos que idear otro modo de entrar. Tai pasó entre Kit y su hermana, escaleras abajo. Caminaron alrededor del edificio por un sendero de gravilla. Setos que con toda seguridad en su día habían estado limpios y recortados parecían hincharse con explosiones de hojas y flores. En la distancia, el agua del Támesis relucía. Quizá haya una puerta trasera, dijo Libby. Las ventanas tampoco pueden ser tan firmes. ¿Y esta puerta?, señaló Kit. Tai se volvió con el ceño fruncido. ¿Qué puerta? Esta, repitió Kit confuso. Podía ver la puerta claramente, una entrada estrecha y alta con un extraño símbolo grabado. Colocó la mano sobre la vieja madera y la notó áspera y cálida. ¿No la veis? Ahora la veo, respondió Libby. Pero juro que no estaba ahí hace un segundo. ¿Algún tipo de glamour doble?, especuló Tai, acercándose a Kit. Se había bajado la capucha del jersey y su rostro era un óvalo pálido en medio del negro de su cabello. ¿Por qué Kit es capaz de verlo? Quizá porque estoy acostumbrado a ver glamours en el mercado de sombras, respondió Kit. Glamours que no están hechos por cazadores de sombras, dijo Libby. Glamours que no están pensados para que los cazadores de sombras vean a través de ellos, precisó Kit. Tai estaba pensativo. Había cierta opacidad en el que a veces hacía que a Kit le costara saber si estaba de acuerdo con él o no. Sin embargo, este puso la estela sobre la puerta y comenzó a dibujar la runa de apertura. No fue el cerrojo lo que se abrió, sino las bisagras las que se dieron. Saltaron por el aire mientras la puerta medio se caía, medio se hundía hacia un lado, golpeando la pared con un resonante sonido. No aprietes tanto al dibujar, le advirtió Libby a Tai. Este se encogió de hombros. Más allá de la puerta, la oscuridad era lo bastante intensa para que los mellizos tuvieran que encender las piedras mágicas. Su resplandor tenía un tinte blanco perlado que a Kit le pareció extrañamente hermoso.
Se hallaban en un viejo corredor lleno de polvo y de las telas de miles de veloces arañas. Tai fue delante de Kit y Libby lo siguió. Kit sospechó que lo estaban protegiendo, y eso lo molestó, pero sabía que no entenderían sus protestas si las manifestaba. Recorrieron el pasillo y subieron por una escalera larga y estrecha, al final de la cual se toparon con los restos podridos de una puerta. Al otro lado había una enorme sala con arañas de luz colgando del techo. Supongo que es el salón de baile, apuntó Libby, y su voz resonó en el espacio. Mira, esta parte de la casa está más cuidada. Así era. El salón de baile estaba vacío pero limpio, y mientras pasaban por otras habitaciones, encontraron muebles envueltos en fundas, ventanas cubiertas con cuidado con tablas para proteger el vidrio, cajas apiladas en los pasillos. Dentro de estas había ropas y un intenso olor a naftalina. Libby tosió y agitó una mano ante la cara. Tiene que haber una biblioteca, dijo Tai. Algún lugar donde guardaran los documentos de la familia. No puedo creer que papá tal vez hubiera estado aquí de visita cuando era joven. Libby fue delante por el corredor, proyectando una larga sombra. Pelo largo, piernas largas, la luz mágica brillándole en la mano. ¿No vivía aquí?, preguntó Kit. Libby negó con la cabeza. Creció en Cornwall, no en Londres. Pero fue a la escuela en Idris. Idris. Kit había leído sobre Idris en el Instituto de Londres. La legendaria tierra de los cazadores de sombras, un lugar de verdes bosques y altas montañas, lagos helados y una ciudad con torres de cristal. Tenía que admitir que había una parte de él a la que le encantaban las pelis de fantasía y El Señor de los Anillos. Ansiaba ver ese lugar. Le dijo a esa parte de sí mismo que se callara. Idris era asunto de los cazadores de sombras, y él aún no había acabado de decidir si quería ser cazador de sombras. De hecho, estaba bastante, casi del todo seguro de que no. «¿Biblioteca?», dijo Tai. A Kit se le ocurrió pensar que Tai nunca usaba 5 palabras y bastaba con una. Este se hallaba ante la puerta de una sala hexagonal, junto a una pared con cuadros de barcos colgados. Algunos estaban torcidos en ángulos raros, como en función de si las olas subían o bajaban. Las paredes de la biblioteca estaban pintadas de azul oscuro, y la única pieza de arte era el busto de un hombre tallado en mármol y colocado sobre una columna. Vieron un enorme escritorio con muchos cajones, que resultaron estar decepcionantemente vacíos. Las incursiones detrás de las estanterías y bajo la alfombra tampoco dieron resultado, excepto en bolas de polvo. Quizá deberíamos probar en otra habitación, sugirió Kit mientras emergía de debajo de un escritorio con el cabello lleno de polvo. Tai negó con la cabeza, frustrado. Aquí hay algo. Tengo una corazonada. Kit no estaba muy seguro de que Sherlock Holmes funcionara con corazonadas, pero no dijo nada, se limitó a incorporarse. Y mientras lo hacía, vio un papel que salía por el borde de un pequeño escritorio. Tiró de él y lo sacó. Era un papel viejo, tan gastado que casi parecía transparente. Kit parpadeó. En el papel estaba escrito su nombre, bueno, no su nombre sino su apellido, Gerondale, una y otra vez, entremezclado con otro nombre, de modo que los dos formaban unos dibujos curvados. El otro nombre era Blackthorn. Una sensación de inquietud lo recorrió de arriba abajo. Rápidamente se metió el papel en el bolsillo de los vaqueros. «Apártate, Kit», dijo Tai justo en ese momento. «Quiero ver más de cerca ese busto». Para Kit, busto, solo significaba una cosa, pero como los únicos pechos de la habitación pertenecían a la hermana de Tai, se apartó enseguida. Tai fue hasta la pequeña escultura sobre la columna de mármol. Se bajó la capucha y el pelo se le quedó de punta, suave como el plumón de un cisne negro. Tai tocó la pequeña placa bajo la talla. La
dificultad de morir por un amigo no es tan grande como lo es la de encontrar un amigo por el que valga la pena morir, leyó. Homero, señaló Libby. Fuera cual fuese la educación que recibían los cazadores de sombras, Kit tenía que reconocer que era muy completa. Al parecer, asintió Tai, y sacó una daga del cinturón. Un segundo después, clavó la hoja en la órbita de uno de los ojos de la escultura. Libby soltó un gañido. Tai, ¿qué? Su hermano arrancó la daga y repitió la acción en el otro ojo. Esa vez, algo redondo y brillante saltó con un audible crack. Tai lo cogió al vuelo con la mano izquierda. Sonrió, y al hacerlo su rostro cambió del todo. Tai, cuando estaba quieto y sin expresión, tenía una intensidad que fascinaba a Kit. Cuando sonreía, era extraordinario. ¿Qué has encontrado? Libby cruzó muy deprisa la sala y se reunieron alrededor de Tiberius, que mostraba un cristal de muchas facetas del tamaño de la mano de un niño. ¿Y cómo has sabido que estaba ahí dentro? Cuando has mencionado a Homero, explicó Tai, me he acordado de que era ciego. Casi siempre se lo representa con los ojos cerrados o con una venda cubriendo celos. Pero esta imagen tenía los ojos abiertos. La he mirado más de cerca y he visto que el busto era de mármol, pero los ojos de yeso. Después de eso, ha sido elemental, concluyó Kit. ¿Sabes? Holmes nunca dice elemental, querido Watson, en los libros. Juro que lo he visto en las películas, le aseguró Kit. O quizá en la tele. ¿Y quién quiere películas o televisión cuando hay libros? Replicó Tai con desdén. ¿Podría alguien prestar atención? Intervino Libby, con la coleta balanceándose de exasperación. ¿Qué es eso que has encontrado, Tai? Un cristal, aleteia. Lo alzó para que captara el resplandor de la luz mágica de su hermana. Mirad. Kit miró la superficie facetada de la piedra. Se sorprendió al ver el destello de un rostro en ella, como una imagen vista en un sueño, el rostro de una mujer rodeado de una larga melena negra. Oh. Libby se tapó la boca con la mano. Se parece un poco a mí. Pero... ¿cómo? Un cristal aleteia es una forma de capturar o transportar recuerdos. Creo que este es de Annabel, explicó Tai. Aleteia es griego, dijo Libby. Era la diosa griega de la verdad, explicó Kit. Se encogió de hombros cuando los otros se volvieron para mirarlo. Un trabajo de noveno. Tai torció la comisura de la boca. Muy bien, Watson. No me llames Watson, protestó Kit. Tai no le hizo caso. Necesitamos averiguar cómo acceder a lo que está atrapado en este cristal, dijo. Y lo antes posible. Podría ayudar a Julian y a Emma en sus pesquisas. ¿No sabes cómo entrar en él? Preguntó Kit. Tai negó con la cabeza, claramente disgustado. No es magia de cazadores de sombras. Y no aprendemos de otro tipo. Está prohibido. Eso le pareció a Kit una regla muy estúpida. ¿Cómo ibas a saber cómo funcionaban tus enemigos si prohibías aprender sobre ellos? Deberíamos irnos, propuso Libby, ya cerca de la puerta. Está comenzando a oscurecer. Hora de los demonios. Kit miró hacia la ventana. El cielo estaba oscureciendo y la mancha del ocaso se extendía sobre el azul. Las sombras se cernían sobre Londres. Tengo una idea, anunció. ¿Por qué no lo llevamos al mercado de sombras de aquí? Conozco cómo funcionan los mercados, y podría encontrar algún brujo o incluso alguna bruja que nos ayudara a conseguir lo que sea que haya dentro de esta cosa. Los mellizos se miraron. Ambos dudaban. Se supone que no debemos ir a los mercados de sombras, repuso Libby. Pues decirles que me escapé hacia allí y que no pudisteis atraparme antes de que me metiera en él, propuso Kit. Si es que lo tenéis que explicar, que espero que no. Ninguno de los gemelos dijo nada,
pero Kit pudo ver la curiosidad en los ojos grises de Tai. Vamos, dijo, y puso un tono grave en su voz, como su padre le había enseñado, el tono que él usaba cuando quería convencer a la gente de que realmente hablaba en serio. Cuando estáis en casa, Julian nunca os deja ir a ninguna parte. Esta es vuestra oportunidad. ¿Acaso no habéis querido siempre ver un mercado de sombras? Libby cedió primero. Muy bien, dijo, lanzando una rápida mirada a su hermano para ver si estaba de acuerdo. Si es que sabes dónde está. El rostro de Tai se iluminó de excitación. Kit sintió que esa misma chispa se le contagiaba. El mercado de sombras. Su casa, su santuario, el lugar donde había crecido. Cuando se trataba de ir detrás de demonios y artefactos con Libby y Tai, ellos eran los que lo sabían todo, y él, en cambio, no sabía nada. Pero en el mercado de sombras podría brillar. Los sorprendería. Los impresionaría. Y entonces, tal vez, podría escapar. Las sombras ya se alargaban cuando Julian y Emma acabaron de comer. Julian compró algunas provisiones en una pequeña tienda de comestibles, mientras que Emma corría a la puerta de al lado para comprar pijamas y camisetas en una pequeña tienda New Age que vendía cartas de tarot y gnomos de cristal. Cuando salió, sonreía de medio lado. Le mostró una camiseta azul y lila con un sonriente unicornio a Jules, que la miró horrorizado. La metió en su mochila con cuidado antes de comenzar a cruzar el pueblo para buscar el comienzo del sendero que llevaba por la costa. Las colinas se alzaban en pronunciada pendiente desde el agua, no era una subida fácil. Indicado en un cartel solo como a los acantilados, el sendero serpenteaba por las afueras del pueblo y las casas precariamente colgadas, que parecían como si en cualquier momento pudieran desmoronarse y caer a la media luna del puerto. Sin embargo, los cazadores de sombras estaban entrenados para mucho más que ese tipo de esfuerzo, y avanzaron a buen paso. No tardaron en estar fuera del pueblo recorriendo un estrecho sendero, con la colina que se alzaba aún más a su derecha y caía en picado hacia el mar a su izquierda. El mar era de un azul profundo y luminoso, resplandeciente como una lámpara. Nubes del color de las conchas marinas se entrelazaban en el cielo. Era hermoso de un modo totalmente diferente del ocaso en el Pacífico. En vez de los crudos colores del mar y del desierto, todo allí eran suaves pasteles, verdes, azules y rosa. Lo que era desolado eran los propios acantilados. Iban acercándose hacia la capilla por la parte del acantilado de ese nombre, un promontorio rocoso que salía vertiginoso del océano. Lo coronaban unas puntas de piedra de un negro ominoso contra el cielo rosado. La colina había acabado y se hallaban en la propia restinga, largas losas grises que parecían las cartas repartidas de una baraja bajaban empinadas a ambos lados hacia el mar. La casa que habían visto desde el pueblo estaba entre las rocas, con la puntiaguda corona de la capilla de piedra alzándose detrás. Mientras se acercaba, Emma sintió la fuerza de su glamour casi como si fuera una pared, empujándola hacia atrás. Jules también había minorado el paso. Aquí hay un cartel, indicó. Dice que este lugar pertenece al patrimonio nacional y que no se puede pasar. Emma hizo una mueca. Esto suele querer decir que los chicos locales lo habrán convertido en un punto de reunión habitual y que todo él estará cubierto de envoltorios de golosinas y botellas vacías. No lo sé. El glamour aquí es realmente fuerte, no solo visual, sino también emocional. Lo puedes notar, ¿verdad? Emma sintió. La casa enviaba ondas de, aléjate, peligro, y, aquí no hay nada que quieras ver. Se parecía un poco a cuando un enfadado desconocido te gritaba en el autobús. Cógeme la mano, dijo Julian. ¿Qué? Emma lo miró sorprendida. Él le tendía la mano, donde vio una ligera mancha de lápiz de color en su piel. Julian flexionó los dedos. Juntos podremos atravesarlo mejor, explicó él. Concéntrate en empujarlo hacia atrás.
Emma le cogió la mano y sintió la descarga que la atravesó al tocar su piel, cálida y suave, dura, donde tenía los callos. Él cerró los dedos con fuerza contra los de ella. Avanzaron juntos, pasando la verja y adentrándose en el camino que conducía a la puerta delantera. Emma se imaginó el glamour como una cortina, como algo que podía tocar. Se imaginó corriéndola hacia un lado. Era difícil, como levantar un peso con la mente, pero la fuerza fluía en ella proveniente de Julian, a través de los dedos y la muñeca, subiéndole por el brazo hasta el corazón y los pulmones. Su concentración se tradujo en un mejor enfoque. Casi como si nada, se permitió apartar el glamour, desplazarlo hacia un lado. La casita se vio más clara, las ventanas no estaban cerradas con tablas en absoluto, sino que parecían estar limpias y enteras. La puerta principal se había pintado recientemente de un color azul brillante. Incluso parecía que acabaran de pulir el pomo hasta hacerlo brillar. Julian lo cogió y lo hizo girar, y la puerta se abrió, franqueándoles el paso a su interior. La sensación de que algo les ordenaba alejarse de la casa había desaparecido. Emma soltó la mano de Julian y entró, estaba demasiado oscuro para ver nada. Sacó la piedra mágica del bolsillo y dejó que su luz los alumbrara. Julian, a su espalda, lanzó un suave silbido de sorpresa. Esto no parece desierto. Ni mucho menos. Era una habitación pequeña y bonita. Una cama de madera con dosel se hallaba bajo una ventana con vistas al pueblo. Los muebles, que parecían pintados a mano en azules, grises y pálidos colores del mar, se repartían sobre una profusión de alfombras. Dos de las paredes estaban ocupadas por una cocina con todas las comodidades modernas, una máquina de café, un horno, un lavaplatos y encimeras de granito. Ordenadas pilas de leña se alzaban a ambos lados de una chimenea de piedra. Dos puertas se abrían en la sala principal. Emma investigó y encontró una pequeña oficina con un escritorio pintado a mano y un cuarto de baño de losetas azules con bañera, ducha y lavabo. Abrió los grifos de la ducha sin acabar de creérselo y soltó un gritito cuando el agua la salpicó. Todo parecía funcionar perfectamente, como si alguien que viviera en la casa y la cuidaba con cariño acabara de salir. Supongo que más nos vale quedarnos aquí, dijo Emma, y al mismo tiempo volvió al salón, donde Julian había encendido la luz. Voy por delante de ti, Carstairs, respondió él mientras abría un armario de la cocina y comenzaba a guardar la comida. Bonito lugar, no tenemos que pagar alquiler y será más fácil investigar si estamos aquí. Emma dejó su luz mágica sobre la mesa y miró a su alrededor pensativa. Sé que esto parece cogido por los pelos, indicó, pero ¿crees que Malcolm tenía una segunda vida secreta en la que se dedicaba a alquilar casitas de veraneo cuidadosamente decoradas? ¿O este lugar tiene un glamour mucho más fuerte del que pensábamos? Aventuró Julian, y solo parece una adorable casita de veraneo cuidadosamente decorada, cuando en realidad es un agujero en el suelo lleno de ratas. Emma se tiró sobre la cama. La manta era como una nube y el colchón le resultó celestial comparado con el que tenía en el Instituto de Londres, lleno de bultos. Los mejores precios, anunció, contenta de que, después de todo, no fueran a tener que quedarse en una pensión. Imagina sus cuerpecitos peludos correteándote alrededor. Julian se había dado la vuelta y la miraba con una media sonrisa en el rostro. De pequeña, a Emma la aterrorizaban los ratones y los roedores en general. Se incorporó hasta sentarse y lo miró ceñuda. ¿Por qué tratas de aguarme las vacaciones? Bueno, para ser sinceros, esto no son vacaciones. Es una misión. Se supone que debemos buscar algo que nos dé una idea de a dónde puede haber ido Annabel. No, no lo sé, repuso Emma. Este lugar parece haberse renovado por completo. Fue construido hace mucho, ¿cómo saber qué queda de la casa original? ¿Y acaso Malcolm no se habría llevado cualquier cosa importante a su casa de Los Ángeles?
No necesariamente. Creo que esta casita era muy especial para él. Julian se colgó los pulgares de las trabillas de sus vaqueros. Mira cómo ha cuidado de ella. Esta casa es algo personal. Es como un hogar. No como la cosa grande de vidrio y acero en la que vivía en Los Ángeles. Entonces, supongo que deberías comenzar a mirar por aquí. Emma trató de mostrar interés ante esa idea, pero se sentía agotada. La falta de sueño de la noche anterior, el largo viaje en tren, su preocupación por Cristina, todo aquello le había consumido la energía. Julian le lanzó una mirada crítica. Voy a preparar un té, dijo. Eso ayudará. Ella arrugó la nariz. ¿Té? ¿Tu solución es el té? Pero, si ni siquiera eres británico de verdad. Solo has pasado 2 meses en Inglaterra. ¿Cómo consiguieron lavarte el cerebro? ¿No te gusta el café y necesitas cafeína? Conseguiré mi cafeína del modo que lo hace la gente bien pensante. Emma alzó las manos y entró en el despacho. Del chocolate. Comenzó a abrir los cajones del escritorio. Estaban vacíos. Examinó las estanterías y tampoco halló nada de interés. Empezó a cruzar la sala hacia el armario y oyó crujir algo. Volvió hacia atrás y se arrodilló mientras apartaba la alfombra. El suelo era de roble. Justo bajo la alfombra había un cuadrado de madera más clara, y se veían las tenues líneas de las junturas que dibujaban el borde de una trampilla. Emma cogió la estela y colocó la punta sobre ella. Abre, susurró, dibujando la runa. Se oyó un ruido como si algo se rompiera. El cuadrado de madera saltó, se deshizo en trozos de serrín y cayó en el agujero que cubría. Era un poco mayor de lo que ella había pensado. Dentro había varios libritos y un tomo grande encuadernado en cuero que Emma miró asombrada. ¿Sería algún tipo de libro de hechizos? Acabas de volar algo por los aires. Julian entró con una mancha negra en la mejilla. Miró por encima del hombro de Emma y soltó un silbido. El clásico compartimento secreto en el suelo. Ayúdame a sacar todo esto. Te toca ese libro gigante. Emma cogió los 3 libros más pequeños. Estaban encuadernados en cuero gastado con las letras MFB estampadas en el lomo y las páginas de bordes irregulares. No es un libro, dijo Julian con una voz un poco rara. Es un portafolio. Lo cogió y lo llevó al salón. Emma corrió tras él. 2 humeantes tazas de té los esperaban en la isla de la cocina y el fuego ardía alegremente. Emma se dio cuenta de que la mancha negra en el rostro de Julian debía de ser ceniza. Se lo imaginó arrodillado allí, encendiendo el fuego para ellos, paciente y atento, y sintió una oleada de sobrecogedora ternura hacia él. Él ya está junto a la isla y abría con cuidado el portafolio. Contuvo el aliento. El primer dibujo era una acuarela del acantilado de la capilla visto desde la distancia. Los colores y las formas eran vívidos. Emma notó el fresco aire del mar en el cuello y oyó el graznido de las gaviotas. Es muy bonito, dijo, mientras se sentaba frente a él en un taburete alto. ¿Lo hizo Annabel? Tocó su firma en la esquina derecha. No sabía que pintara. Supongo que lo lleváis en la sangre, repuso Emma. Julian no la miró. Estaba volviendo las páginas con gestos cuidadosos y casi reverentes. Había muchos más paisajes, al parecer, a Annabel le gustaba capturar el océano y las curvas de la tierra que lo bordeaba. También había docenas de dibujos de la mansión Blackthorn en Idris, entreteniéndose en la suavidad de su piedra dorada, la belleza de los jardines, las enredaderas de espinos que envolvían las verjas. Como el mural de la pared de tu habitación, quiso decirle Emma a Julian, pero no lo hizo. La mano de este no se detuvo en ninguno de esos dibujos. Paró en un esbozo que indudablemente representaba la casa en la que se hallaban en ese momento. Una valla de madera la rodeaba, y Paul Perro era visible en la distancia, con la madriguera elevándose en la colina opuesta, llena de casas. Malcolm estaba apoyado en la valla, mucho más joven,
era evidente que aún no había dejado de envejecer. Aunque era un esbozo hecho a lápiz, de algún modo el dibujo había captado el color claro de su cabello, lo extraño de sus ojos, pero trazado en unas líneas tan llenas de amor que resultaba hermoso. Parecía estar a punto de sonreír. Creo que vivieron aquí hace 200 años, supongo que ocultándose de la clave, dijo Julian. Un lugar en el que has estado con alguien a quien amas tiene algo de especial. Adquiere un significado para ti. Se convierte en más que un simple lugar. Se convierte en la destilación de lo que sentís el uno por el otro. Los momentos que pasas en un lugar con alguien así, se convierten en parte de sus ladrillos y argamasa, en parte de su alma. La luz del fuego le iluminaba un lado de la cara y el pelo, volviéndoselo dorado. Emma notó lágrimas en los ojos y luchó para contenerlas. Hay una razón por la que Malcolm no permitió que este lugar se volviera un montón de ruinas. Lo amaba. Le importaba porque era el lugar en el que había estado con ella. Emma cogió su té. Y quizá el lugar al que quisiera volver con ella. Aventuró. ¿Después de resucitarla? Sí. Creo que Malcolm resucitó a Annabel por aquí cerca, que tenía planeado esconderse con ella aquí, como había hecho hacía tanto tiempo. Julian pareció querer sacarse de encima la emoción que se había apoderado de él, como un perro mojado sacudiéndose el agua del pelaje. Hay algunas guías de Cornwall en los estantes, las revisaré. ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué hay en esos libros? Emma abrió el primero. En el interior de la cubierta estaba escrito, Diario de Malcolm Faith Blackthorne, 8 años. ¿Por el ángel? Exclamó. Sus diarios. Comenzó a leer en voz alta por la primera página. Me llamo Malcolm Faith Blackthorne. Yo he elegido los 2 primeros nombres, pero el último me lo han dado, para que lo usara, los Blackthorne, que me han acogido con amabilidad. Félix dice que soy su pupilo, pero no sé qué quiere decir eso. También dice que soy un brujo. Cuando lo dice, creo que seguramente no es algo bueno, pero Annabel dice que no me preocupe, que todos nacemos como nacemos y no podemos cambiarlo. Annabel dice. Se detuvo. Ese era el hombre que había asesinado a sus padres, pero también era la voz de un niño, indefenso y curioso, resonando a través de los siglos. 200 años. El diario no estaba fechado, pero debía de haber sido escrito a principios del siglo XIX. Annabel dice, susurró Emma. Estaba enamorado de ella ya entonces. Julian se aclaró la garganta y se puso en pie. Eso parece, dijo. Tendremos que buscar en el diario si menciona lugares que fueran importantes para ambos. Hay un montón de diarios, indicó Emma, mirando los 3 volúmenes. Entonces, supongo que nos queda mucho por leer, repuso Julian. Será mejor que prepare más té. El gemido de Emma de, no, té, no, lo siguió hasta la cocina. El mercado de sombras estaba situado en la parte sur del puente de Londres. Kit se sintió decepcionado al descubrir que el puente de Londres era solo una sosa edificación de hormigón sin torres. Creía que sería como en las postales, se lamentó. ¿Estás pensando en el puente de la torre?, le aclaró Libby mientras comenzaban a bajar un tramo de estrechos escalones de piedra para llegar al espacio bajo la línea ferroviaria del puente de Londres, que se entrecruzaba por encima. Ese es el que sale en todas las fotos. El puente de Londres original fue derruido hace mucho tiempo, este es un sustituto moderno. Un cartel anunciaba algún tipo de mercado diurno de frutas y verduras, pero ese hacía rato que había terminado. Los puestos pintados de blanco estaban cerrados a cal y canto, y las verjas tenían el cerrojo echado. La sombra de la catedral de Southwark caía sobre él, una mole de vidrio y piedra que les bloqueaba la vista del río. Al llegar al final de los escalones, Kit parpadeó para traspasar el glamour.
La imagen se deshizo como una tela de araña y el mercado de sombras se hizo visible. Seguían usando muchos de los puestos del mercado normal, era astuto, pensó Kit. Ocultarse a plena vista de ese modo, pero ahora eran de relucientes colores, un arco iris brillante. También se agitaban tiendas de lona entre los puestos, hechas de sedas y cortinajes, con carteles flotando junto a las entradas anunciando de todo, desde la buenaventura hasta amuletos de la suerte o hechizos de amor. Se colaron entre la multitud. Puestos que vendían máscaras encantadas, botellas de sangre añeja para vampiros. Libby pareció ir a vomitar sobre la variedad rojo intenso con un toque de cereza, y los boticarios hacían buen negocio con los polvos mágicos y las tinturas. Un licántropo de pelo blanco y fino vendía botellas de unos polvos plateados, mientras que frente a él una bruja con la piel tatuada de escamas multicolores ofrecía libros de hechizos. Varios puestos estaban dedicados a vender amuletos que repelían a los cazadores de sombras, lo que hizo reír a Libby. Kit no se divertía tanto. Bajaos las mangas, pidió. Y poneos las capuchas. Cubríos las marcas todo lo que podáis. Libby y Tai hicieron lo que les decía. Este último fue a ponerse los auriculares, pero se detuvo. Lentamente volvió a colgárselos del cuello. Mejor no me los pongo, dijo. Puede que tenga que oír algo. Libby le apretó el hombro y le dijo algo en una voz tan baja que Kit no pudo oírlo. Tai negó con la cabeza, apartándola, y se adentraron más en el mercado. Un grupo de hijos de la noche de piel muy clara se había reunido en un puesto que anunciaba víctimas voluntarias aquí. Un montón de humanos se hallaban sentados alrededor de una mesa de juego, charlando. De vez en cuando, otro vampiro se acercaba, el dinero cambiaba de manos y uno de los humanos era arrastrado entre las sombras para ser mordido. Libby hizo un ruido apagado. Tienen mucho cuidado, le aseguró Kit. Hay un sitio así en el mercado de Los Ángeles. Los vampiros nunca beben tanto como para hacerle daño a nadie. Se preguntó si debería decir algo para tranquilizar a Tai. El chico moreno estaba pálido, con una fina capa de sudor cubriéndole los pómulos. Abría y cerraba los puños a los costados. Más allá había un puesto que anunciaba un bar crudo. Los licántropos rodeaban una docena de animales recién muertos y vendían pedazos de carne cruda ensangrentados a los clientes que pasaban. Libby frunció el ceño, Tai no dijo nada. Kit ya había notado antes que los juegos de palabras y las bromas del lenguaje no interesaban mucho a Tai. Y en ese momento, este parecía estar esforzándose entre tratar de captar los detalles del mercado y vomitar. Ponte los auriculares, le murmuró Libby. No pasa nada. Tai negó de nuevo. El cabello se le pegaba a la frente. Kit frunció el ceño. Quería agarrar a Tai y arrastrarlo fuera del mercado, a algún sitio tranquilo y silencioso. Lo recordó diciéndole que odiaba las multitudes, que el ruido y la confusión eran como cristales rotos en mi cabeza. Y había algo más, algo extraño y fuera de lugar en ese mercado. Creo que nos hemos metido en la sección de comida, dijo Libby haciendo una mueca. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Por aquí. Kit se volvió hacia la catedral. Por lo general, había una sección del mercado donde se reunían los brujos. Hasta el momento solo habían visto vampiros, licántropos, brujas y... Redujo el paso hasta casi detenerse. No hay hadas, dijo. ¿Qué? Preguntó Libby, casi chocando contra él. El mercado suele estar lleno de hadas, explicó Kit. Venden de todo, desde ropas de invisibilidad hasta sacos de comida que nunca se vacían. Pero no he visto ni una por aquí. Yo sí, dijo Tai. Y señaló. Cerca había un puesto grande llevado por un hechicero alto con el pelo gris trenzado. Delante del puesto había una mesa con un tapete verde. Sobre ella se exponían antiguas jaulas para pájaros hechas de hierro forjado pintado de blanco.
Cada una era bonita por sí misma, y por un momento Kit pensó que eran lo que estaba en venta. Pero luego se fijó mejor. Dentro de cada jaula había una pequeña criatura atrapada. Una mezcla de pixies, nixies, duendecillos e incluso un trasgo, con los ojos casi cerrados por la hinchazón de vida, cegueramente, a la excesiva proximidad al hierro puro. Las otras hadas estaban hablando con tristeza y en voz baja, agarrándose a las barras y luego desplomándose con débiles gritos de dolor. Tai estaba blanco de angustia. ¿Le temblaban las manos a los lados? Kit pensó en Tai en el desierto, acariciando los pequeños lagartos, metiéndose ratones en los bolsillos, buscando la compañía de las comadrejas. Tai, cuyo corazón se entregaba a los pequeños e indefensos seres vivos. No podemos dejarlos así. Es probable que los vendan por la sangre y los huesos, dijo Libby con voz temblorosa. Tenemos que hacer algo. No, no tienes autoridad aquí, cazadora de sombras. Una voz fría y entrecortada los hizo volverse. Una mujer se hallaba ante ellos. Su piel era oscura como la caoba, el pelo como bronce recogido en lo alto de la cabeza. Las pupilas doradas tenían forma de estrella. Vestía con un traje pantalón de blanco glaciar y relucientes zapatos de tacón alto. Podría tener cualquier edad entre los 18 y los 30. Ella sonrió cuando la miraron. Sí, puedo reconocer a un cazador de sombras, incluso a los que ocultan con torpeza sus marcas, dijo. Os sugiero que os marchéis del mercado antes de que alguien menos amable que yo se fije en vosotros. Ambos mellizos habían hecho sutiles gestos hacia los cinturones de armas, y sus manos rondaban cerca de las empuñaduras de los cuchillos serafines. Kit supo que ese era su momento, el momento de mostrarles lo bien que podía encargarse de los ocupantes de un mercado. Por no hablar de prevenir un baño de sangre. Soy un emisario de Barney Sale, anunció. Del mercado de Los Ángeles. Estos cazadores de sombras están bajo mi protección. ¿Quién eres tú? Hypatia Vex, respondió ella. Coirijo este mercado. Entrecerró sus ojos estrellados para mirar a Kit. ¿Un representante de Barnabas, has dicho? ¿Por qué debería creerte? Los únicos que saben de la existencia de Barnabas Sale, explicó Kit, son la gente que él quiere que lo sepa. Ella asintió con un leve gesto. ¿Y los cazadores de sombras? ¿También los ha enviado Barnabas? Necesita que consulte a un mago sobre un peculiar objeto mágico, contestó Kit. Estaba volando alto, arriesgando con las mentiras, con el engaño, con la estafa. Y ellos lo tienen en su posesión. Muy bien. Entonces, si Barnabas está enviado a consultar a un mago, ¿podrías decirme a cuál? A mí, dijo una profunda voz desde las sombras. Kit se volvió y vio a alguien delante de una gran tienda verde oscuro. Era una voz masculina, pero, aparte de eso, estaba demasiado cubierto, con una gran túnica, capa, capucha y guantes, para discernir el género. Yo me encargo de esto, Hypatia. Esta parpadeó lentamente. Era como si las estrellas desaparecieran y luego reaparecieran de detrás de una nube. Si insistes. Hizo como si fuera a marcharse, pero se detuvo y volvió la cabeza para mirar a Libby y a Tai. Si os compadecéis de esas criaturas, muriendo dentro de sus jaulas, dijo, pensad en esto, si no fuera por la paz fría en la que vuestra gente insistió, no estarían aquí. Mirad la sangre en vuestras manos, cazadores de sombras. Desapareció entre dos tiendas. La expresión de Tai estaba cargada de angustia. ¿Pero mis manos? Es una forma de hablar. Libby rodeó a su mellizo con el brazo y lo apretó con fuerza contra su costado. No es culpa tuya, Tai, esa mujer solo pretendía ser cruel. Deberíamos irnos, le señaló Kit al brujo encapuchado, que asintió.
Venid conmigo, dijo, y se metió en su tienda. Los otros lo siguieron. El interior era muy sencillo y limpio, con un suelo de madera, un simple camastro y varios estantes llenos de libros, mapas, botellas con diferentes clases de polvos, velas de diversos colores y tarros de líquidos de aspecto alarmante. Tai soltó aire y se apoyó en uno de los soportes de la tienda. El alivio era patente en su rostro mientras disfrutaba de la relativa calma y silencio. Kit quiso acercársele y preguntarle si se encontraba bien después de la cacofonía del mercado, pero Libby ya estaba a su lado, apartándole el cabello húmedo de sudor de la frente. Tai asintió y comentó algo que Kit no pudo oír. Venid, los llamó el brujo. Sentaos conmigo. Hizo un gesto hacia el centro de la tienda, donde había una pequeña mesa rodeada de sillas. Los cazadores de sombras se sentaron y el brujo encapuchado se colocó frente a ellos. En la parpadeante luz del interior de la tienda, Kit pudo atisbar el borde de la máscara que cubría el rostro del brujo bajo la capucha. Podéis llamarme Sombra, dijo este. No es mi nombre, pero servirá. ¿Por qué has mentido por nosotros? Preguntó Libby. Ahí fuera, quiero decir. Tú no tienes ningún acuerdo con Barney Sale. Oh, tengo unos cuantos, repuso Sombra. No sobre vosotros, para ser honesto, pero lo conozco. Y me despierta la curiosidad que vosotros también lo conozcáis. No muchos cazadores de sombras saben siquiera su nombre. Yo no soy un cazador de sombras, replicó Kit. Oh, desde luego que lo eres, replicó Sombra. Eres el nuevo Gerondel, para ser exactos. La voz de Libby sonó seca como un latigazo. ¿Cómo sabes eso? Dínoslo ya. Por tu cara, respondió, dirigiéndose a Kit. Tu bonito rostro. No eres el primer Gerondel que conozco, ni siquiera el primero con esos ojos, como la luz del ocaso destilada. No sé por qué solo tienes una marca, pero sin duda puedo suponerlo. Apoyó la barbilla en las manos. A Kit le pareció ver un destello de piel verde en la muñeca, justo debajo del borde del guante. Tengo que decir que nunca pensé que tendría el placer de entretener al Gerondel perdido. No estoy tan entretenido, la verdad, replicó Kit. Podríamos poner una peli. Libby se inclinó hacia adelante. Discúlpalo, pidió. Se pone así cuando está incómodo. Sarcástico. ¿Quién iba a pensar que eso se heredaba? Sombra extendió una mano enguantada. Y ahora, dejadme ver qué habéis traído. Supongo que eso no era otra mentira, ¿me equivoco? Tai metió la mano en la chaqueta y sacó el cristal aleteia. Bajo la luz de las velas, destellaba más que nunca. Sombra rió por lo bajo. Un guardarrecuerdos, dijo. Parece que, después de todo, vas a tener tu película. Fue a cogerlo, y al cabo de un momento de vacilación, Tai le permitió que lo hiciera. Sombra dejó el cristal delicadamente en el centro de la mesa. Pasó una mano por encima, luego paró un instante y se sacó el guante. Como Kit había pensado, la piel de la mano era de un color verde oscuro. Se preguntó por qué Sombra se molestaría en cubrir algo así allí, en el mercado de sombras, donde los brujos eran muy frecuentes. Sombra pasó la mano desnuda sobre el cristal y murmuró algo. Las velas comenzaron a consumirse con rapidez. Su murmullo se acrecentó. Kit reconoció sus palabras como el latín, que había estudiado 3 meses en la escuela antes de que decidiera que no tenía sentido aprender un idioma en el que no podía hablar con nadie excepto con el Papa, a quien sería muy raro que llegase a conocer. Pero tenía que admitir que era un idioma con peso, daba la sensación de que cada palabra estaba cargada de un sentido más profundo. Las velas se apagaron por completo, pero la tienda no quedó a oscuras, el cristal relucía, cada vez más brillante bajo la mano de Sombra. Al final, un rayo de luz pareció brotar desde él,
y Kit se dio cuenta de que había querido decir sombra al bromear sobre lo de la película. La luz era como el rayo de un proyector y reproducía imágenes en movimiento contra la oscura pared de la tienda. Una chica estaba atada a una silla en una habitación circular llena de bancos, una especie de auditorio. A través de las ventanas de aquella sala, Kit pudo ver montañas cubiertas de nieve. Aunque seguramente era invierno, la chica solo llevaba un sencillo vestido blanco muy holgado, iba descalza y la larga melena negra le colgaba en mechones enredados. Su rostro se parecía tanto al de Libby que verlo retorcido de dolor y terror hizo que Kit se tensara. Annabel Blackthorne. Un hombre pequeño con los hombros encorvados entró en la escena. Iba vestido de negro, mostraba una insignia no muy diferente de la que Diego acostumbraba a llevar en el hombro. Tenía la capucha puesta. Debido a eso y al punto de vista del cristal, era difícil verle el rostro o el cuerpo con mucho detalle. El inquisidor, murmuró Sombra. Era un centurión en aquellos tiempos. Compareces ante nosotros, continuó el hombre, acusada de confraternizar con subterráneos. Tu familia acogió al brujo Malcolm Fay y lo crió como un hermano para ti. Él les pagó su amabilidad con una abyecta traición. Robó el libro negro de los muertos del Instituto de Cornwall, y tú lo ayudaste. ¿Dónde está Malcolm? A Annabel le temblaba la voz, pero también era clara y firme. ¿Por qué no está aquí? Me niego a ser interrogada sin su presencia. ¿Cuán unida estás a tu brujo expoliador?, se burló el inquisidor. Libby ahogó un grito. Annabel parecía furiosa. Tenía el gesto obstinado del mentón de Libby, pensó Kit, pero también tenía un poco de Ty y del resto de los hermanos. La arrogancia de Julian, la mirada de Drew, el gesto pensativo de la boca y los ojos de Ty. Entonces, te decepcionará mucho oír que se ha marchado. ¿Marchado? Repitió Annabel, sin mostrar expresión alguna. Desapareció de su celda en la ciudad silenciosa durante la noche. Te ha abandonado a nuestra tierna merced. Annabel se cogió las manos con fuerza sobre el regazo. No puede ser cierto, dijo. ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con él? No hemos hecho nada con él. Y yo me alegraría de testificarlo bajo el peso de la espada mortal, espetó el inquisidor. De hecho, lo que queremos de ti, tras lo cual te liberaremos, es saber dónde se encuentra Faye. ¿Y por qué íbamos a querer saberlo a no ser que haya escapado de verdad? Annabel negaba con la cabeza violentamente, su oscuro cabello azotándole la cara. No me dejaría, susurró. No lo haría. Hay que afrontar la verdad, Annabel, aseguró el inquisidor. Te ha usado para tener acceso al Instituto de Cornwall. Una vez que ha obtenido lo que quería, ha desaparecido con ello, dejándote sola para cargar con el peso de nuestra ira. Lo quería para protegernos. Le tembló la voz. Era para que pudiéramos empezar una nueva vida juntos donde estuviéramos a salvo de la ley, a salvo de ti. El libro negro no contiene hechizos de seguridad o protección, repuso el inquisidor. El único modo en que podría ayudaros sería si lo vendierais a alguien poderoso. ¿Quién era ese poderoso aliado de Faye, Annabel? Negó con la cabeza, la barbilla levantada en un gesto obstinado. Tras ella, alguien estaba entrando en la habitación, una mujer de rostro severo que llevaba lo que parecía un rollo de tela negra. A Kit lo recorrió un escalofrío al verla. No te diré nada. Aunque emplees la espada. De todos modos, no podemos creer lo que digas bajo la espada, replicó el inquisidor. Malcolm te ha manchado de tal modo. ¿Manchado? Repitió Annabel horrorizada. Como si ahora fuera basura. Fuiste basura desde el momento en que lo tocaste por primera vez. Y ahora no sabemos cómo te ha cambiado, podrías muy bien tener alguna protección contra nuestros instrumentos de justicia. Algún encanto que desconocemos. Así que debemos hacer esto como lo hacen los mundanos. La mujer con el rostro severo había llegado junto al inquisidor.
Le entregó el rollo de tela negra. Él lo extendió, mostrando una variedad de instrumentos afilados, cuchillos, navajas y lesnas. Algunos de ellos tenían la hoja manchada de sangre seca. Dinos quién tiene el libro ahora y el dolor cesará, dijo el inquisidor alzando una navaja. Annabel comenzó a gritar. Afortunadamente, la imagen se volvió negra. Libby estaba pálida. Tai se había inclinado hacia adelante y se agarraba con fuerza al cuerpo con los brazos. Kit quería acercarse a él, decirle que todo iría bien, comunicarse de un modo que lo hiciera relajarse. Hay más, dijo Sombra. Una escena diferente. Mirad. La imagen en la pared cambió. Seguía dentro del pequeño auditorio, pero era de noche, y a través de las ventanas solo se veía oscuridad. El espacio estaba iluminado por antorchas que ardían con un color blanco dorado. Ahora podían ver el rostro del inquisidor, cuando antes solo había sido posible verle los bordes de la oscura ropa y las manos. No era ni mucho menos tan viejo como Kit había pensado. De hecho, era un hombre bastante joven, con el pelo negro. En la sala solo se hallaban él y un grupo de hombres de edades diferentes. No se veía ninguna mujer. Los otros no llevaban túnicas, sino ropa de la era de la regencia, pantalones de ante y chaquetas cortas abotonadas hasta arriba. Varios de ellos también lucían patillas, y unos cuantos usaban barbas cuidadas y cortas. Todos parecían inquietos. Félix Blackthorne, dijo el inquisidor, arrastrando un poco las palabras. Tu hija, Annabel, ha sido elegida para convertirse en una hermana de hierro. La enviamos contigo para que pudiera despedirse, pero ahora me llega el aviso de las damas de la Ciudadela Irredenta de que nunca llegó allí. ¿Tienes alguna idea de su paradero? Un hombre de cabello castaño salpicado de canas frunció el ceño. Kit lo contempló con cierta fascinación, era un ancestro de Tai y Libby, Julian y Mark. Su rostro era amplio y tenía las señales que denotaban un mal temperamento. Si sugieres que estoy ocultando a mi hija, te diré que no, respondió él. Se ensució a sí misma con el contacto de un brujo, y ya no es parte de mi familia. Mi tío dice la verdad, dijo otro hombre más joven. Annabel está muerta para nosotros. ¡Qué imagen más vívida!, replicó el inquisidor. No os lo toméis a mal si lo considero más que una imagen. El hombre más joven se encogió. Félix Blackthorne no cambió de expresión. No te importaría someterte a un juicio con la espada mortal, ¿verdad, Félix? Preguntó el inquisidor. Solo para asegurarnos de que realmente no sabes dónde se halla tu hija. Nos la enviaste torturada y medio loca, replicó el joven Blackthorne. No nos digas que te importa su destino. No estaba más herida de lo que muchos cazadores de sombras pueden estarlo en una batalla, repuso el inquisidor, la muerte es otra cosa del todo diferente. Y las hermanas de hierro están preguntando. ¿Se me permite hablar? Intervino otro de los hombres. Tenía el pelo oscuro y un aspecto aristocrático. El inquisidor asintió. Desde que Annabel Blackthorne fue a unirse a las hermanas de hierro, explicó. Malcolm Fate se ha convertido en un verdadero aliado de los Nefilim. Uno de esos raros brujos con los que podemos contar a nuestro lado y que es indispensable en una batalla. ¿A dónde quieres ir a parar, Gerondel? Si él no se cree que su dama amada lo abandonó, digamos que de forma voluntaria, o si se entera de que se le causó algún daño, creo que sería bastante improbable que continuara siendo un recurso tan valioso para nosotros. Las damas de la Ciudadela Irredenta no dejan su isla para intercambiar chismorreos, dijo otro hombre, de cara estrecha como un tejón. Si la discusión sobre el destino de la desafortunada Annabel concluye aquí, dejémoslo así. Después de todo, quizás escapó durante el trayecto, o tal vez fue víctima de un demonio o de un salteador en el camino a la ciudadela. Quizá nunca lo sepamos. El inquisidor tamborileó con los dedos sobre el brazo de su sillón.
Estaba mirando a Felix Blackthorne con los ojos entrecerrados. A Kit le resultaba imposible saber qué podía estar pensando. Eres condenadamente listo, Félix, dijo por fin, al involucrar a tus amigos en esto. Sabéis que no os puedo castigar a todos sin causar un caos. Y tenéis razón sobre Faye. Ha habido una revuelta de demonios cerca del escolamántico, y lo necesitamos. Alzó la mano. Muy bien. No volveremos a hablar de esto. Una expresión de alivio pasó por el rostro de Felix Blackthorne, mezclada con una extraña amargura. Gracias, dijo. Gracias, Inquisidor Dearborn. La imagen se fue estrechando hasta convertirse en un punto negro y desapareció. Por un momento, Kit permaneció sentado sin moverse. Oyó a Libby y a Tai preguntar con rapidez y asombra contestando. Sí, la imagen era un auténtico recuerdo. No había modo de identificar de quién podía ser ese recuerdo. Era probable que tuviera unos 200 años. Estaban claramente excitados por la mención del nombre del inquisidor Dearborn. Pero el cerebro de Kit se había quedado enganchado a una palabra como un trozo de tela a un clavo. Gerondale. Uno de esos hombres horribles fue su antepasado. Los Gerondale, los Dearborn y los Blackthorne, juntos, fueron cómplices en ocultar la tortura y el asesinato de una joven mujer cuyo único crimen había sido amar a un brujo. Una cosa distinta era pensar que era familia de Jace, que parecía adorado en todo el universo y el mejor en su trabajo. Todos le hablaban de los Gerondale como si fueran la realeza, una realeza que había salvado el mundo. Recordó las palabras de Arthur: ¿qué clase de Gerondale serás? ¿William o Tobias? ¿Stephen o Jace? ¿Hermoso, amargado, o ambos? ¿Rook? La parte delantera de la tienda se estremeció. Kit Rook, sal de ahí ahora mismo. La charla dentro de la tienda se interrumpió. Kit parpadeó. Él no era Kit Rook, era Christopher Gerondale, era. Se puso en pie tambaleándose. Libby y Tai saltaron tras él. Este solo se detuvo para meterse en el bolsillo el cristal aleteia. Kit, no, comenzó Libby, pero él ya había apartado la tela que hacía las veces de puerta de la tienda. Alguien lo estaba llamando por su auténtico nombre, o quizás ese no fuera su auténtico nombre, pero era una parte de él que no podía negar. Salió al callejón. Barnabé se hallaba frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho, su piel blanca con escamas brillando enfermiza bajo la luz de las antorchas. Lo acompañaba un grupo de licántropos, hombres grandes y musculosos y mujeres enfundadas en cuero negro y brazaletes de púas. Más de uno llevaba un par de nudilleras de latón. Bien, pequeño Rook, dijo Barnabé con su lengua de serpiente agitándose al sonreír. ¿Qué es eso que he oído de que finges estar aquí ocupándote de uno de mis negocios?